¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia, la buena y nueva noticia de que Dios salvó toda alma muerta en la cruz. El Evangelio es esto, que Dios ya lo hizo, ya fue efectuado. Dios salvó a toda alma muerta a través de lo que Dios hizo, Él, encarnándose y viniendo al mundo, tomando forma humana y poniéndose Él como sacrificio para en Él ser cargados los pecados de todas las almas muertas. Todos los pecados de la raza humana fueron cargados en Cristo. Dicen los evangelios en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios Padre desamparó a su Hijo para poderte amparar a ti, a mí y a toda la raza humana. Porque en esas espantosas 3 horas, mientras el cuerpo de Cristo estaba suspendido entre el cielo y la tierra, clavado en la cruz, todos los pecados de la raza humana fueron cargados en él. Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, Mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo Jesús vino, Él, de su propia voluntad, a absorber todos los pecados de la raza humana, a quitarlos todos, para que todos los pecados de la raza humana fueran transferidos en el cuerpo de Cristo. Una vez hecho eso, la ira de Dios cayó sobre Él, satisfaciendo esta ley, el alma que pecare, esa morirá. En justicia. Ninguna persona puede pagar 2 veces por el mismo delito. Un delito es un pecado. Es lo que mata al alma. Y es el alma la que muere, ¿eh? Ojo con esto. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20. Es el alma del ser humano la que ha muerto, la que trasciende después de la vida física. No todo acaba con la muerte física, todo comienza con la muerte física. Cuando dicen por ahí, dejó de existir fulano de tal, haciendo referencia al fallecimiento de la persona, eso es mentira. Ese fulano de tal, al haber fallecido, su alma, muerta seguramente porque no ha creído en el Evangelio, su alma ha sido desnudada de su cuerpo y su alma muerta ha ido a parar acá, donde van las almas muertas a enfrentar todo esto terrible, el juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay salvación, no hay misericordia, porque aquí serán juzgadas todos y cada uno de los pecados de las almas muertas. Ahora, si un alma es desnudada de su cuerpo en el camino que va a la vida, por haber entrado por la puerta estrecha, esto es, por haber creído en el Evangelio, la suerte es diferente a esta. Aquí la persona, el alma va a la vida eterna. Hay 2 caminos y 2 destinos muy diferentes el uno del otro. Este destino es la vida eterna con Dios y este destino es la muerte eterna, la muerte del alma. Dios ha creado al alma con existencia eterna. Dios ha creado al alma con eternidad, de tal manera que el alma estará en muerte eterna o en vida eterna, en la eternidad. Este es el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. El gusano es la conciencia del alma, porque el alma estará permanentemente muriendo eternamente, porque el alma tiene existencia eterna. No es cierto lo que dicen dejó de existir fulano de tal. Cristo es Dios. Cristo es Dios, el Verbo encarnado. Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 y 12. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Quién era la persona que estaba en la cruz? ¿Quién era la persona que estaba en la cruz? Jehová Dios. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Quién anunció el precioso evangelio de salvación hace 2000 años en la tierra de Israel?
yo Jehová Dios, Cristo Jesús. Él anunció su precioso evangelio, él mismo lo vino a predicar, tomando forma humana. Él mismo vino a decir que él iba a dar su vida en la cruz, pagando él por todos los delitos, todos los pecados que nosotros cometemos, los cuales nos matan nuestras almas. Yo anuncié, Cristo Jesús anunció el bendito evangelio, y salvé, Cristo Jesús salvó, dando su vida en la cruz, poniéndose él por nosotros, recibiendo él la paga de todos nuestros pecados, satisfaciendo esta ley, el alma que pecare esa morirá. Fue el alma de Cristo la que murió. Yo salvé, Cristo Jesús salvó en la cruz. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, Cristo anunció el evangelio, y salvé, Cristo salvó en la cruz. E hice oír, Cristo hizo oír a los muertos. Por eso leemos en Juan 5:25, cuando dice Cristo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los muertos que la oyeren vivirán. Juan 5:25. Yo anuncié y salvé e hice oír a los muertos. Ahora tú que estás muerto, debes oír la voz del Hijo de Dios, creer lo que Dios hizo por ti cuando Él se puso en la cruz en forma humana, y para que tú creyendo pases de muerte a vida. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué Dios en materia de su salvación no está tomando en cuenta los pecados de las almas muertas? ¿Sabes por qué no los está tomando en cuenta? Porque todos los pecados de las almas muertas fueron cargados en Él, y Él los pagó con su propia muerte en la cruz. Él eliminó todos los pecados. En esto consiste la expiación. La expiación es la eliminación de todos los pecados de la raza humana. Si tú crees en esto, pasas de muerte a vida, porque esto es el Evangelio. Judicialmente hablando, nadie puede pagar 2 veces por el mismo delito. Todos tus delitos fueron transferidos en Cristo. Los míos, los tuyos, los de toda la raza humana. Si tú crees en esto, que todos tus delitos fueron cargados en Él, y en Él fueron pagados todos tus pecados, tú eres salvo. Esto es el Evangelio. Una vez más, judicialmente, nadie puede pagar 2 veces por los mismos delitos. Y todos tus delitos, los míos, los de toda la raza humana, fueron transferidos en Cristo. Cuando estaban todos cargados en Él, se cumplió la ley. El alma que pecare, esa morirá. Y Cristo, su alma, murió. Es vida por vida. Vida por vida. O mueres tú, o alguien muere por ti. Pero ese alguien que debe morir por ti, no debe tener ningún pecado. Porque ese morirá por sus pecados. Tiene que ser alguien que nunca haya cometido pecados el que muera por ti. O mueres tú, o muere alguien que jamás haya cometido pecado alguno y se quiera poner por ti en este altar de sacrificio, donde tenga que ser satisfecha esta ley. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20. Fue Cristo el que lo hizo por ti. Él se puso por ti en la cruz. Por eso nosotros oímos en el Evangelio de Juan estas preciosas palabras de revelación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Evangelio de Juan 10:17, hablando Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este fue el bendito Señor Jesús, Dios hecho hombre. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. No te salvan tus obras, no te salva que tú te arrepientas de tus pecados, no te salva que tú guardes santidad, no te salva que tú dejes o hagas o dejes de hacer pecados. Salva que tú creas en lo que yo Jehová Dios, hice por ti en la cruz, cuando me hice carne y me puse en la cruz para yo pagar por ti todos tus pecados. Nadie puede pagar 2 veces por los mismos delitos. Todos tus delitos, todos tus pecados que te matan, cumpliéndose esa ley en ti, matan tu alma, fueron ejecutoriados en Cristo. Él los pagó. Ya tu deuda está saldada. Esto es lo que debes creer tú para ser salvo, para que tu alma muerta vuelva a vivir. Esto es el precioso evangelio de salvación, que Dios mismo te salvó a ti cuando tú estabas muerto. Dios salvó en la cruz, ya es un hecho consumado, ya Dios lo hizo, ya ha sido hecha la salvación de tu alma. Para que sea efectiva en ti,
Tú debes creerla. Tú debes creerla. Cuando tú la creas, serás salvo al tiro de inmediato. Dios lo hizo. Dios resolvió el tema de tus pecados, aquellos que te matan tu alma. Entonces, si tú crees en el Evangelio, pasas de muerte a vida. Tú debes creer en el Evangelio, en lo que hizo Cristo por ti cuando tú estabas muerto. Por eso leemos en Efesios 2, versículo 1, que Dios salvó cuando estábamos muertos. Eso nosotros leemos cuando el apóstol Pablo le habla a los que ya son salvos por haber creído en el Evangelio. Efesios 2, versículo 1. Y Él, Cristo, Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estaban las almas? Muertas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1. Por eso el Señor dice en el Evangelio de Juan 8:24, si no creéis que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, si no creéis que yo mismo, Dios, puse mi vida por ti en la cruz para salvarte, para ser tu salvador de tu muerte espiritual, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Tú debes creer que fue Dios mismo el que hizo la salvación por ti, que era imposible que tú pudieras ser salvo de tu estado de muerte espiritual en la que estás ahora. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque todos tus pecados ya fueron resueltos en la cruz, fueron eliminados. Esta es la expiación que Cristo hizo con su propia sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta es la salvación que tú debes creer para pasar de muerte a vida. Este es el Evangelio de salvación y consiste en que Dios se puso por ti en la cruz para Él pagar toda la deuda relativa a tus pecados con su propia muerte, porque es vida por vida. Alguien debe pagar por ti, o tú pagas tú, o alguien paga por ti. Pero ese que debe pagar por ti, que se quiera poner por ti en la cruz, pagar por ti con la muerte de Él, debe tener cero pecado. No debe haber pecado en aquel que se ponga por ti. Porque cada uno paga por su propio pecado. Debe ser alguien que nunca jamás haya cometido pecado alguno, el que se ponga por ti para Él sustituirte a ti. Y ese es Dios, nadie más que Dios. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Cristo hizo oír a los muertos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y tú que estás muerto, oye la voz del Hijo de Dios. Oye que Él se puso por ti, que Él pagó toda la deuda relativa a tus pecados, que tú ya no tienes que ser ejecutoriado con esta ley, porque si tú crees en el Evangelio, crees que todos tus pecados fueron ejecutoriados en Cristo, eres salvo. Este es el Evangelio, en esto consiste el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15 son las palabras del Señor Jesucristo, iniciando su ministerio aquí en la tierra. Él empezó a decir, arrepentíos, considérate muerto espiritualmente, que eres un pecador, que no dejarás de pecar hasta tu muerte, que has entrado en muerte espiritual porque es tu alma la que ha pecado, y creed en lo que yo hice por ti, que yo morí por ti, que yo me puse en la cruz por ti, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre para justificar a todo aquel que cree en Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18 son palabras de Cristo hablando de sí mismo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, lo que Dios hizo por ti en la cruz, que Él te salvó, que ya la salvación ya está hecha por ti. Cuando Cristo entregó su Espíritu dijo, consumado es, lista está la salvación para ti, créela para que seas salvo. Si tú no crees en Cristo, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es pecador? ¿Porque es malo? ¿Porque ha cometido pecados imperdonables? ¡No! Si todos los pecados tuyos fueron perdonados en Cristo en la cruz, Él los ejecutorió con su propia muerte. Dios Padre los castigó en Cristo. Ya el tema de los pecados está resuelto. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree en lo que hizo, la salvación que consumó Cristo en la cruz,
Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Nada más que porque no ha creído. Cree tú en lo que Dios hizo por ti. Te salvó en la cruz. Abrió esta puerta estrecha. Entra por la puerta estrecha para que pases de muerte a vida. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos. Dios te bendiga.